Y bueno, esta cuarta mesa lleva por título Otros modos de hacer periodismo son posibles y va a estar moderada por Aída Morales Franco. Bienvenida, Aída, si quieren ir pasando. Aída participa en colectivos en lucha para intentar construir poco a poco un mundo en el que se pueda vivir una buena vida, desde los feminismos y el anticolonialismo. Forma parte de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, Jairas Feministas del Norte de Tenerife y Baladre, Coordinación de Luchas contra el paro, el empobrecimiento y el control social. Participa en Radio Pimienta como parte de la Asamblea de Coordinación y también como colaboradora en el programa Nosotras las Personas. Entiende la comunicación como un instrumento de participación y desde Radio Pimienta reivindica el acceso de todas las personas a los medios de comunicación, especialmente de aquellas a las que los medios de masa les niegan la voz. Apuesta por un medio de comunicación de y para la comunidad en la que vivimos, que facilite el desarrollo social y cultural de nuestro entorno y el pensamiento crítico de las personas que vivimos en él. Y Aída, casi nada, y Aída les va a presentar a las ponentes. Gracias. Pues, ¿se escucha, no? Sí. Vale. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Nerea, por la presentación, un lujo. También quería agradecer desde aquí todo el cuidado que han puesto las organizadoras en las jornadas, porque para mí por lo menos ha sido como todo un lujo el participar aquí. Me he sentido súper acompañada, nos lo decía antes Ichiguerra, creo, ¿no? Que nos lo han hecho muy accesible y muy sencillo el estar, y eso siempre es de agradecer. Y agradecerles a ustedes que hayan aguantado aquí hasta esta hora, que sigan mirando por aquí para el frente y que pues, podamos seguir, ¿no? Este debate, a pesar de que ya es la cuarta mesa y ya vamos ahí con un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Entonces espero que por lo menos de aquí nos podamos llevar un par de días más para después seguir reflexionando, ¿no? Esta mesa que lleva por nombre eso de otros modos de hacer periodismo son posibles. Claro, aquí podríamos hablar de un montón de posibilidades, ¿no? Porque eso de otros modos de hacer implica un montón de cosas. A mí me gustaría recoger unas palabras que dijo antes Gabriela, que me parecieron muy bonitas para definir esto que vamos a intentar hablar ahora, que tiene que ver con el periodismo como forma de organización y transformación social, ¿no? Y que creo que todas las que estamos aquí entendemos un poco de eso de otros modos de hacer periodismo desde ahí, ¿no? Desde esa idea de transformación social. Y también un poco como manera de introducir, decir que todas las que estamos aquí vamos a hablar desde iniciativas colectivas, ¿no? que también supone una diferencia frente a iniciativas de comunicación individuales, y que hablaremos como parte o colaboradoras de medios de comunicación desde esa otredad, ¿no? que se plantea ahí, pero que están existiendo, ¿no? en el momento. Y también eso me parecía interesante recalcarlo. Voy a pasar a presentar a mis compañeras de mesa. Espero ir lo suficientemente despacio para las compas de lengua de signos. Empezar por Yune Fernández, que es periodista, feminista, fundadora de la revista Pícara Magazine, colabora regularmente con esta y con distintos medios alternativos. Ha publicado diferentes libros periodísticos, entre ellos 10 ingobernables, Abrir el melón, una década de periodismo feminista, y La tribu de las Amachus Bollo. En la actualidad trabaja como técnica de comunicación e igualdad en la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi. Ana Bueriberi, comunicadora afroactivista en lucha constante por acabar con todos los sistemas de opresión, cofundadora y directora de comunicación de Afrocolectiva, un medio de comunicación y de construcción afrofeminista, antirracista y panafricanista, centrado en la lucha contra todos los sistemas de dominación. Es además promotora de cualquier acción, idea o suspiro que implique reivindicar y celebrar la negritud. Hola. Y por último, Sara Plaza, periodista con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación, impresos y digitales,
Dice que su cantera fueron los diarios gratuitos, habiendo pasado por el 20 Minutos y el diario ¿Qué?, para pasar después a la comunicación corporativa en ONGs y tercer sector, como Amnistía Internacional, Green Cross España, Aculco, y que en la actualidad es coordinadora de sanidad en El Salto, tratando temas sobre mujeres y salud, violencia sexual, educación y servicios sociales, todo ello con perspectiva de género. Es socia fundadora de la asociación Comunicadoras 8M, nacida al calor de la primera huelga feminista, y la plataforma Las Periodistas Paramos. Por último, otro de sus temas predilectos es la memoria histórica con rostro de mujer, siendo coautora del libro Nietas de la Memoria. Y no quería dejar de mencionar que nos falta una patita más que iba a tener esta mesa de debate, que es Jessica Álvarez Lugo, que participa en la revista, en la agencia Alegando, que es una revista canaria, que ella no va a estar aquí, pero sí que quiero ponerla sobre la mesa para que la conozcan y ya que no está, pues la busquen y les dé curiosidad, ¿no? Y investiguen un poquito, porque es súper interesante a nivel de comunicación y de dar a conocer todas las cosas que están ocurriendo en las islas, ¿no? En Alegando Magazine. Bueno, pues nos queda un ratito, vamos a estar aquí hasta el descanso, haremos la rondita de preguntas, la dejaremos para el final, pero sí que querría como abrir algunos melones, ¿no? Vamos a ver lo que nos da tiempo a tratar o no. Pero sí que hay algunos melones que yo creo que son importantes poner un poquito sobre la mesa. La primera pregunta que yo les haría es ¿qué es eso de otros modos de hacer periodismo son posibles, ¿no? Y ahí a lo mejor contar un poquito cómo nos diferenciamos del periodismo convencional, ¿no? O de eso que llamamos periodismo convencional, por qué somos necesarias y a lo mejor también poder dar algunas pistas sobre cómo nos sostenemos. Es un melón muy grande, muy difícil además, yo lo sé también, ¿no? El sostenerse no es nada fácil, pero sí que igual nos podrían contar un poco, ¿no? Pues cómo somos, cómo funcionamos y cómo nos sostenemos y nos cuidamos un poquito también. ¿Quién se anima a empezar? Venga. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme a esta fantasía de jornada. Ahora que has dicho abrir el melón, aprovecho para hacer publicidad de mi libro Abrir el melón, porque es como el patito feo de mis libros, como que siempre cuando alguien me dice ¿qué tal está Abrir el melón? Nada, mejor compra 10 ingobernables, ¿no? Y es por eso que 10 ingobernables va por la 5ª edición y Abrir el melón no ha vendido. Entonces, bueno, como ahí se ve pues cómo entiendo yo el periodismo, y uno de los reportajes que incluyo ahí fue el primero que publiqué en Pícara, o sea, el primero que llevó Pícara en portada en 2010, y era un reportaje sobre cómo se interviene en los cuerpos de los bebés, ¿no? Cuando nacen con algún tipo de intersexualidad o bueno, pues con los genitales que no se ajustan a la norma binaria o dualista, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí ese es un ejemplo, o sea, pues que para nosotras hacer periodismo feminista fuera, para empezar, a hablar de bebés intersexuales en un momento en el que no había activismo intersex en el Estado español, ¿no? Que, bueno, aprovecho para decirlo porque ayer creo que fue el Día Internacional de las Personas Intersex, ¿no? Os quiero recomendar el libro de Mer Gómez, La rebelión de las hienas, que es increíble y que tenemos el orgullo de que Mer ha colaborado mucho con Pícara y bueno, como... Esto para decir que de entrada, cuando pusimos en marcha Pícara, nuestra forma de hacer periodismo de otras maneras iba más por esto, ¿no? ¿Qué sujetos ponemos en el centro? ¿De qué sujetos hablamos? Y quiénes somos los sujetos que también producimos periodismo, ¿no? Y pues todo esto de desplazar del centro no solo al BBVA, etcétera, que decía Amaya Pérez, bueno, creo que no es Amaya Pérez Orozco la primera que lo acuñó, ¿no? Pues el burgués, varón, blanco, adulto, entonces desplazar a ese BBVA, pero no sustituirlo por una mujer blanca, burguesa, adulta, etcétera, ¿no? Y ahí vamos, bueno, sé que el etcétera es problemático, por cierto, y entonces, bueno, pues de entrada la primera intención era esa,
de quiénes hablamos y desde quiénes y cómo es ese diálogo, y ahí pues bueno, pues de hacer autocrítica y dejar de hablar de las otras, entre comillas, y empezar a incluir a firmas pues como podía ser Silvia Agüero, ¿no?, como activista gitana, Lucía Mbomío como periodista afro, Marta Plaza como activista loca, ¿no? O sea, bueno, pues compañeras con las que hemos aprendido, o sea, que su papel no ha sido solo cumplir con la cuota de tenemos una colaboradora activista loca, por ejemplo, sino que su participación haya llevado a revisarnos que nuestro lenguaje en cualquier otro texto no incurra en capacitismo, en locofobia o en cuerdismo, ¿no? Con los años nos hemos dado cuenta que hacer periodismo de otra manera no implica solo pensar en qué enfoques, ¿no?, qué agenda, qué personas aparecen en el medio, sino también pues, cosas que tienen que ver con las rutinas periodísticas, ¿no? Sí que quería mencionar, y no es porque esté Sara en esta mesa, que para Pícara el principal referente fue el periódico Diagonal, del que surgió, bueno, que mutó luego a El Salto, y pues del periódico Diagonal aprendimos cosas pues como el concepto de periodismo situado, el plantearnos formas de financiación pues bueno, que no fueran, bueno, que fueran más o menos congruentes con nuestro ideario anticapitalista, o pues, la forma de organizar las secciones, ¿no?, romper con esta idea de secciones duras y blandas, ¿no?, del periodismo patriarcal. Bueno, un montón de cosas de empresa periodística. El Pícara al principio yo era la directora y Andrea Momuitio era la subdirectora, y pues también por influencia de Diagonal, luego El Salto y de Argia en Euskal Herria, que es una revista que para mí, bueno, es maravillosa, pues ahí también nos planteamos, pues bueno, que periodismo feminista también iba de cuestionarnos las propias estructuras, ¿no? Entonces, desde entonces, pues también funcionamos con un colectivo de editor horizontal, ¿no? Entonces, bueno, pues respecto a empresa periodística, pues para nosotras hacer periodismo feminista, anticapitalista, etcétera, es plantearnos pues que puedan ser colaboradoras personas que no pueden darse de alta en autónomos o que incluso no tienen papeles, ¿no? Entonces, hallar soluciones, o sea, como eso tiene que ser posible y hacerlo posible como sea, ¿no? O pues quién limpia el baño, por ejemplo, de Pícara, ¿no? Quién limpia la redacción, ¿no? O sea, como ese tipo de preguntas que para nosotras también es periodismo feminista, ¿no? Y bueno, decía antes lo de las rutinas periodísticas, y ahí pues como antes que se hablaba en una mesa anterior creo que lo decía Ana Pacheco, ¿no?, de que te cambien el titular. Creo que para nosotras hacer periodismo feminista también es preguntarnos qué es, cómo incorporar los cuidados, ¿no?, en la práctica periodística, desde que el proceso de edición con las colaboradoras sea respetuoso y cuidadoso, a preocuparnos porque si entrevistamos a una persona y le damos visibilidad y de repente en Google pones su nombre y sale lo que ha hecho en Pícara, o sea, eso qué consecuencia tiene en su vida, no vampirizar las historias, no entrevistar a la gente y luego soltarla ahí y tal. Y otra clave que creo que ha sido interesante ha sido romper con el binomio experta-testimonio, ¿no? O sea, yo hago un reportaje sobre contradenuncias de violencia machista, ¿no?, como el agresor termina denunciando a la víctima, y entonces entrevisto a una víctima a la que le ha pasado y entrevisto a una jurista experta, ¿no? Y luego me doy cuenta de que la víctima es experta porque en su proceso de denunciar esto pues ha acumulado pues eso, ¿no?, un conocimiento que la convierte en experta, ¿no? Entonces a esto también le hemos dado mucha importancia a romper con esta jerarquía. Y por último, bueno, ahora como le doy vueltas pues frente a esta idea de falsa neutralidad, de objetividad y tal, ¿no? Yo como periodista freelance, ahora cuando me planteo un reportaje sí que veo, o sea, busco cierta incidencia, ¿no?, como esto para qué va a servir, ¿no? Entonces, bueno, pues quería poner un par de ejemplos. Soy una flipada, porque luego igual no sirve de mucho, pero bueno, como de los últimos reportajes que he hecho, por ejemplo, para la revista Argia, en euskera, un reportaje sobre la gordofobia en el sistema, en las unidades de reproducción asistida, ¿no?, de los hospitales públicos. No sé si lo sabréis, pero las personas o las mujeres gordas no pueden inseminarse en la pública. Entonces, según la comunidad autónoma, el índice de masa corporal que se considera máximo es más alto o más bajo.
pero bueno, pues no solo eso, sino que mujeres que están en sobrepeso, que le llaman, también el machaque es que si no adelgazas, luego pues que no te extrañe no quedarte embarazada. Y pues bueno, entrevisté a compañeras pues que hablaban pues del miedo a, es que si aborto, o sea, si tengo un aborto involuntario, espontáneo, voy a pensar que me lo he buscado por gorda, o pues vivir la ansiedad de buscar un embarazo y pues con esta angustia joder, todavía me están machacando con que tengo que hacer dieta, con que tengo que hacer ejercicio. Bueno, no sé, para mí fue muy importante y lo hice muy con... Lo mandé al Defensor del Pueblo, interpelé a la Consejería de Sanidad del País Vasco, o sea, como hacer no solo el hablar con las activistas gordas o con las personas que han vivido esto, sino garantizar que esto llegue pues, a las matronas y ginecólogas para que abran este debate en sus unidades, ¿no? O sea, como es un poco mi obsesión, ¿no? Y... sí, bueno, iba a poner algún ejemplo más, pero creo que me he extendido bastante por ahora. Luego, no te preocupes, que seguimos con alguno de esos melones. Vale. ¿Quién se anima a seguir? Pues voy a seguir yo. Venga. Bueno, realmente Afrocolectiva, mientras escuchaba, no está tan bien hecho, por así decirlo, ¿no? Aunque suene mal, como puede ser Pícara, ¿no? No tenemos una redacción, nuestras preocupaciones no están en esas cosas que vendrán, ¿no? Pero todavía no están ahí. Es un medio relativamente nuevo, no llevamos ni 2 años funcionando, pero todas y todos las que formamos Afrocolectiva tenemos en común que somos personas afrodescendientes o negras o racializadas, mujeres o personas de géneros marginalizados, ¿no? Vamos a decir. Entonces, entre ellas hay muchas personas, hay expertas, ¿no? Hay periodistas, hay psicólogas, hay de todo, y nos centramos realmente en cambiar la narrativa. No tenemos los medios todavía como para, ¿cómo decirte?, hacerlo tan profesional, ¿no? Como se oye la organización que podéis tener en vuestro medio o como seguramente tú has tenido en los que has trabajado, sino desde nuestras propias identidades intentar contar y centrar la información de qué nos pasa y por qué nos pasa, ¿no? De alguna manera. Como no es, sí somos un medio de comunicación, pero estamos muy presentes en las redes sociales, la parte del periodismo queda un poquito más relegada, pues eso, al equipito de redacción que tenemos, que somos las que hacemos la búsqueda de los informes. Por ejemplo, ayer salió, ayer o anteayer, salió un informe del FRA, de Being Black in the European Union, sí, ¿verdad? Es ese, ¿no? Lo estoy diciendo bien. Que habla, bueno, sobre cómo ser una persona afrodescendiente, ¿no? Y habitar la Unión Europea resulta un peligro, ¿no? Y el racismo está aumentando y están, por suerte ya, contabilizando estas cosas, ¿no? Encuestando a la gente y conteando este tipo de problemas, ¿no? Teniéndolos en cuenta. Entonces, nuestro objetivo realmente desde Afrocolectiva es dar a conocer esa información, ¿no? Desde mi parte como periodista hago todo lo que es la parte de redacción, pero hay un montón de compañeras que generan el contenido, facilitan toda esa información tan sesuda, tan a veces difícil de consumir y de acceder en vídeos de Reels con caritas y emojis por todos lados para que lo entienda pues cualquier persona, ¿no? O un carrusel que tú ves y vas pasando y te enteras de por qué estamos diciendo, por ejemplo, que desde hace mucho tiempo el Estado de Israel es un estado de apartheid, ¿no? Entonces, realmente nosotros nos centramos más en el contenido, yo creo, que en lo que es la estructura de lo que es una empresa periodística propiamente dicha, ¿no? Entonces, otros modelos, ¿cómo es posible hacer otros modelos de periodismo? Yo creo que ese es un paso, ¿no? Haciendo asequible la información a, por ejemplo, mi madre o mi abuela, ¿no? Y a mis primas pequeñas, ¿no? Que están creciendo y a lo mejor les tengo que explicar toda esta movida, por ejemplo, que ha comentado Moja de cuando salió la sirenita y el racismo y todo esto, y es más fácil. O sea, al final también es información, ¿no? Al final es no periodismo, pero sí información en cierta medida, ¿no? Y creo que no sé si son posibles, en el caso de Afrocolectiva, pero sí que existen, ¿no? O sea, nosotros por lo menos lo intentamos. Posible no es, porque es bastante difícil, ¿no? Llevarlo a cabo día a día. Pero sí, existen y creo que es muy interesante que, por ejemplo, existan mesas, ¿no? En las que haya estas perspectivas distintas, ¿no? Desde Pícara, Afrocolectiva y también ahora lo que nos va a contar Sara. Bueno, pues muchas gracias, Ana.
Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la invitación, que me parece una oportunidad súper bonita. Me encanta ver caras tan jóvenes, me encanta ver que hay futuro en el periodismo y me encanta que no estéis asustadas y que consideréis que todavía hay hueco para la información y la información formada y de calidad. Me toca hablar de periodismo, de otras maneras de hacer periodismo. Creo que otras maneras de hacer periodismo son hoy en día, justo en este momento, más necesarias que nunca, porque gracias a la existencia de medios como El Salto, al que pertenezco, podemos hablar de genocidio, de limpieza étnica en Gaza y no de Hamás contra Israel. Y viva Palestina libre. ¡Viva! Yo empecé a colaborar primero en el medio génesis del Salto, que es El Diagonal, hace mucho tiempo. Tengo por ahí a Soraya, que fue mi mentora. Desde Diagonal yo compaginaba mi activismo, mis colaboraciones en Diagonal con el trabajo asalariado en redacciones convencionales, de medios convencionales que beben de la publicidad y que te censuran publicaciones en función de si molestas al anunciante de turno. Entonces, un día dije que ya no quería más y tuve la oportunidad de entrar en El Salto, que es el medio de comunicación al que hoy vengo a representar. Yo no me vengo a representar a mí, hoy vengo a representar a este medio, que ante todo somos un medio colectivo. ¿Por qué somos diferentes? Pues porque primero somos una cooperativa. No hay una jerarquía en nuestra organización. Es cierto que coordinamos ciertas áreas pero por temas de responsabilidad, pero no por temas de poder. Ni siquiera todas ganamos lo mismo y todas tenemos más o menos el mismo peso en las decisiones. Nos organizamos mediante asambleas. Cuando alguien nos pregunta quién es tu jefe, tenemos que decir que somos todas. Te lo vuelven a preguntar y tienes que volver a decir que no tengo jefe, que somos todas. La gente todavía es difícil que te encasille. De hecho, a mí me han llegado a poner como directora del Salto y yo decía, me van a matar, porque es que yo esto no lo he dicho, pero bueno. Las lógicas de fuera siguen operando sobre una línea muy clásica y ahí es donde nosotras llegamos para romper corsés y romper esquemas. La principal característica que define al Salto es que es un medio independiente, pero independiente con letras mayúsculas. No bebemos de empresas del IBEX, lo que nos permite, por otro lado, ser incómodas. Para nosotras la independencia es la base fundamental para transformar. Somos un medio incómodo y, por lo tanto, creemos que tenemos la oportunidad de ser un medio transformador. Somos un medio que podemos señalar a Inditex y cómo vulnera los derechos de las trabajadoras en los talleres. Y no vamos a recibir una llamada acusatoria de que vamos a perder un anunciante. Eso no nos va a pasar. Por tanto, creo que tenemos más poder, si cabe, para hacer periodismo, como antes apuntaba Juno, un periodismo posicionado. La objetividad no la entendemos como tal, sino que entendemos el periodismo como un periodismo posicionado del lado de los movimientos sociales y en defensa de los derechos sociales, siempre. ¿Qué nos pasa? Bueno, nos pasa que en este camino tenemos aproximadamente el 70-80% de nuestra financiación proviene de nuestras socias. Nosotras tenemos unos anunciantes que suponen el 6% de nuestras cuentas. ¿Esto qué implica? Pues implica que nuestros salarios son precarios. Implica que a veces no cubrimos los estándares de una economía social porque a veces estamos ahí diciendo, madre mía, si es que rozamos el salario mínimo interprofesional. Pero claro, sabemos que el camino se hace caminando y que queremos llegar a las 10.000 socias, desde aquí llamo a las suscripciones, porque para nosotras es fundamental y no concebimos esto como una máquina de hacer dinero. De hecho, en esta cooperativa nadie gana dinero, sino lo que pretendemos todas las que formamos parte del Salto, que somos una plantilla de 25 trabajadoras y un colectivo editor de personas que están ahí detrás siempre, que son unas 50, es dormir tranquilas. Yo he trabajado para el mal, yo me he ido a casa mal, he pasado malas noches y he sentido que no he hecho lo que debería de hacer según el juramento hipocrático que tenemos los periodistas o debiéramos tener. En El Salto intentamos que esto no pase, que sea una manera de reconciliarnos un poco con lo que es el periodismo y también siendo incómodas, que para nosotras es lo primordial, ser incómodas, porque cuando no hay incomodidad
no se hace periodismo. Yo recuerdo mucho una etapa mía en el que yo tenía una compañera que hizo un reportaje sobre una promoción de vivienda pública que había sacado a la luz el Ayuntamiento de Alcorcón. Para el que no lo sepa, el Ayuntamiento de Alcorcón ha estado gobernado por David Pérez, que es una persona muy próxima a Ayuso, es todo el mal concentrado en unos escasos 1,60. Entonces, claro, David Pérez era como, pues esta compañera hizo el reportaje sobre su excelente promoción de vivienda pública, y al día siguiente el propio David Pérez llamó a mi compañera para felicitarla. Y mi compañera estaba súper contenta. Y yo decía, yo no estaría contenta, porque yo creo que nuestra función no es contentar al poder. Quizá habría que haberle dado una vuelta y ver qué precios tienen esas promociones, qué grado de accesibilidad entre la juventud, quién puede permitirse esos pisos. Hay muchas maneras de darle una vuelta a los temas, ¿no?, para hacerlos realmente apetecibles y realmente molestos, que yo creo que hemos venido a esto. Si no hemos venido a molestar, no hemos venido para nada. Entonces, yo a ellos no me quiero enredar más. Si queréis, luego hablamos un poquito. Sí, luego podemos profundizar un poco en eso, porque creo que han salido muchas de las cosas, ¿no?, que podemos seguir tirando del hilo. A mí me gustaría conocer un poquito más en profundidad eso de las estructuras que creamos, ¿no? O sea, vamos a poner un poquito sobre la mesa qué es en realidad el medio de comunicación, ¿no? Y cómo estructuramos eso, cómo funciona, ¿no? Y cómo es que eso es posible, porque no es nada fácil y además no tenemos tantos referentes, ¿no? Y no son tan sencillos de conocer. Entonces, a mí me resulta como muy interesante, a lo mejor Sara lo ha explicado un poquito más, ¿no?, a nivel de cooperativa, de estructura económica, de precarización también. En nuestro caso, por ejemplo, que es un proyecto autogestionado también, en el que ahora mismo no hay ninguna persona asalariada, ¿no?, que simplemente es un proyecto militante. Entonces, hay como muchos formatos que podemos utilizar para crear esto de otros medios que sean independientes, ¿no?, y que se salgan de esa hegemonía. Y me gustaría saber un poco, pues, cómo lo hacen ustedes, ¿no?, o cómo se puede hacer. En el caso de la Afrocolectiva es lo mismo, ¿no?, que tu caso. Es un proyecto básicamente únicamente militante, ¿no? No hay ningún tipo de fondos. A día de hoy, pues eso, en apenas 2 años que llevamos no nos ha dado tiempo. Nos hicimos ayer una asociación, o sea, realmente vamos paso por paso, porque es por amor a la información, por amor al activismo, ¿no?, por amor a poder contar lo que tenemos que contar. Es muy complicado gestionarlo porque, pues, tenemos que vivir también, tenemos que comer, y tenemos nuestros trabajos, nuestras universidades, nuestras cosas que hacer, nuestras familias, ¿no? Hay incluso compañeras con hijos que tienen que conciliar todo esto. Y no es para nada sencillo, y menos cuando no está remunerado, ¿no? En mi caso, creo que, bueno, la remuneración, aunque pueda sonar muy Mr. Wonderful, es el placer de ver que, ¿no?, como decían en la mesa anterior, hay veces que tú te curras un contenido, ¿no?, y estás 2 semanas haciéndolo, sea un texto, sea lo que sea, o sea un reel, que yo no hago reels, pero bueno. Y no tiene el impacto que tú esperabas tener, ¿no? Y luego haces algo más viral y sí funciona. Yo creo que el reconforta, ¿no?, el simplemente hacerlo, y que 300 likes o 100 visualizaciones en la web, vale, pero ya hay alguien que está interesado en ese contenido que estás haciendo y en la manera en la que tú lo estás contando, ¿no? Entonces ahí está, yo creo, el abrazo, ¿no?, de por las noches, de cuando te vas a dormir a las 3 de la mañana y dices, estaba aquí haciendo todo esto y mañana me toca hacerlo otra vez y no voy a cobrar a fin de mes por esto, ¿no? Luego también la manera de estructurar eso a nivel organizacional es muy complicado, porque, como digo, tenemos cada una sus vidas y sus trabajos. Entonces, y además Afrocolectiva operamos no solo en España, sino también en otros países hispanohablantes de Latinoamérica y Caribe. Entonces, entre el cambio horario y nuestras ocupaciones se hace básicamente imposible. Creo que nunca nos hemos reunido todos a la vez, jamás hemos podido, porque es imposible, y además todo lo que hacemos es en remoto. Luego intentamos que sea porque veníamos de otro espacio, de hacer activismo en otro espacio, y creamos este, ¿no? Entonces, nuestra idea principal era hacerlo todo muy horizontal y, ¿no?, que no haya todas somos nuestras jefas y aquí, pero claro, ¿qué pasa? Que siempre hay 2, 3, 5 personas, dependiendo de lo grande que sea el grupo, que son las que tiran, ¿no?, con todo.
y siempre tiene que haber alguien que tome decisiones, porque entre 20 personas no te puedes poner de acuerdo en ciertos asuntos. Entonces, sí, es complicado conseguir esa otra manera, ¿no?, de hacer el periodismo. Al final siempre caes en las dinámicas que ya conoces, ¿no?, en las dinámicas piramidales, en las que al final hay 1 o 5 personas que deciden. En nuestro caso, en Afrocolectiva, somos las que nos consideramos cofundadoras, ¿no?, las que dijimos, venga, vamos a salir de aquí y abrimos Afrocolectiva. Pero, claro, también tienes que tener en cuenta lo que piensan otras personas, porque estás representando a toda una colectividad, ¿no? Y además mucha gente te tiene en alta estima, ¿no?, y te tiene como referente a la hora de tratar ciertos temas. Entonces, sí, a veces se hace muy complicado, pero bueno, intentamos hacerlo de la mejor manera posible y poniendo los cuidados en el centro, ¿no?, que esa es una de las cosas que nos hizo fundar Afrocolectiva. Y es que sí, en los otros espacios tenemos reuniones editoriales, pensamos qué vamos a hacer esta semana, revisamos las efemérides, todo eso, pero no nos preguntamos qué tal, ¿no? No nos preguntamos cómo te va. Por ejemplo, el otro día en una reunión que se nos alargó hasta las 3 de la mañana, porque como me reúno con las compas de Colombia, pues empieza la reunión a las 11 de la noche. Y acabamos hablando, pues nada, de una que llevamos 5 años haciendo activismo juntas y no sabía que tiene un novio que casi se van a casar ya y que está súper feliz con él, ¿no? Entonces es como, ¿con quién estamos trabajando y con quién estamos haciendo esto, ¿no? Hay que conocerse y qué tal están esas personas. Cuando tú estás diciendo, oye, edítame esto, revísame el diseño de lo otro, cómo ves la ortografía y la gramática de aquí, no le estás preguntando cómo estás antes. Entonces, y no está cobrando, como he dicho al principio. Entonces, a veces es muy conflictivo, pero bueno, hay que buscar las pequeñas bondades dentro de toda esta locura. Bueno, en el caso de Pícara, Pícara nació en 2010. Yo empecé trabajando, cuando salí de la universidad, empecé trabajando en El País, ¿no? Entonces me tocó toda la época de supercrisis en general económica en el Estado español y en concreto también en los medios, ¿no?, que sabéis que fue el segundo sector con más destrucción de empleo, y entonces yo estaba de falsa autónoma, entonces las primeras a las que nos quitaron de medio fueron a las falsas autónomas, ¿no? Entonces, bueno, luego estuve en Sorracismo porque era donde militaba, pues estuve de liberada, y en ese momento tuve una crisis de, yo quiero volver al periodismo, pero ¿a dónde, no? Si es que todo se está yendo a la mierda. Entonces mi profesora de la universidad, Lucía Martínez Odriozola, que en paz descanse, por cierto, pues me dijo que por qué no montaba mi propio medio, ¿no? Entonces surgió así, pues en un contexto muy de crisis en los medios. Entonces es por eso que, bueno, Andrea Momoitio, que se subió al barco con mucho tesón, estaba en segundo de periodismo. Andrea tenía 19 años cuando montamos Pícara, yo tenía 25, y pues que fue todo súper poquito a poco. Pixkanaka en euskera es como uno de los lemas que hemos utilizado, y pues Andrea y yo nos pasamos como 3 años también trabajando gratis por militancia. Luego nos pusimos un sueldo de 150 euros al mes, luego subió a 300, luego a 600, luego a 800, y ahora tenemos, bueno, yo ya no estoy trabajando en Pícara como asalariada, pero el convenio que tenemos es el de intervención social, no el de periodismo, porque no da para sueldos de periodistas, que también son una mierda, pero no da, ¿no? La redacción, por ejemplo, pues la redacción, tardamos en tener redacción, yo diría que 4 o 5 años. Entonces yo creo que ese ha sido el secreto, o sea, que han sido 13 años que hemos ido súper poquito a poco, porque hay medios que o sea, Pícara, por ejemplo, hasta hoy tiene el orgullo de que nunca ha pedido un crédito bancario. El año pasado hubo una situación de crisis, de quiebra técnica, y lo resolvimos pues buscando préstamos particulares, ¿no? O sea, como el no entrar en endeudamiento con los bancos, eso ha sido posible porque hemos ido súper poquito a poco, ¿no? Cuando nació Pícara pusimos entre 4 compañeras, cada una entre 800 y 1.000 euros. Esa fue la gran inversión, ¿no? O sea, si lo comparamos con otros medios que han surgido en este periodo, pues claro, de repente tenían a gente que ponía encima de la mesa un montón de dinero, pero igual se alquilaban una redacción desde el primer día en la Gran Vía de Madrid y duraban un telediario, ¿no? Entonces, bueno, estamos contentas con haber sido hormiguitas. También hemos pasado de asociación a cooperativa. Cuando entra una nueva trabajadora tiene 1 año de ser asalariada, luego en ese año o se convierte en trabajadora cooperativista con el mismo grado de responsabilidad que todas, o no es posible seguir. Y bueno, y luego la financiación, yo creo que el secreto ha sido, el secreto es, ya digo, la modestia, ¿no? O sea, pues el ser pequeñitas y vivir con poco, pero
pero bueno, ha sido la diversificación, ¿no? O sea, como que están las suscriptoras, que también os animo a suscribiros a Pícara, la venta de la propia revista y de materiales en la tienda, un poco de publicidad, pero también el estar en foros, ¿no? Pues dando charlas, el hacer trabajos para terceros que llamamos, tipo pues una guía para la ONG de turno, o sea, pues bueno, pues de todo un poco para llegar a fin de mes. Y sí que lo que me parece difícil es como, claro, cómo conciliar el mantener todas las líneas rojas que tenemos en financiación, que seguro que os pasa, porque es como, no, la revista tiene que ser barata para que no sea un producto elitista, los bolsos también, pero no podemos aceptar publicidad de grandes empresas, pero no vamos a aceptar dinero de Soros, que es un bulo lo de que las feministas vivimos de Soros, porque, bueno, al menos Pícara no acepta dinero de Open Society, ¿no? Ni de Google, ni tal, bueno, o sea, entonces tenemos un montón de debates, pero claro, la consecuencia es que entonces no pagamos a la gente como nos gustaría, que nosotras mismas ganamos poco y nos quemamos. Bueno, ¿qué te voy a contar, Sara? Sí, bueno, es Sí, que es lo mismo, ¿no? Sí. es lo mismo. Nosotras empezamos en Diagonal arranca, si no me equivoco mal, como en el año 2000, y arranca como un proyecto militante que poco a poco se va salarizando con poquitas personas que van integrando una redacción que cobraba poquito, que facturaba, que estaba dada de alta pocas horas. Va creciendo y va llegando un momento que vamos dándonos cuenta que de la militancia sola no se vive, que de la militancia sola no puedes mantener un medio y que hay que dar un salto, por eso se llama el salto, ¿no? Y hay que buscar fuerzas aliadas, entre ellas la de Pícara. Nos buscamos buenas aliadas para dar un salto y crear algo más grande, que ya no es militante, que ya es... ha dado como un paso más, ya es periodismo más profesionalizado. Antes las colaboraciones no se cobraban, ahora se cobran absolutamente todas las colaboraciones. Tenemos debates constantes por el tema de las líneas rojas a las que apuntaba Yune, qué dinero aceptamos, qué dinero no aceptamos. Cada vez que viene un nuevo anunciante comprometido o vemos una subvención a la que podemos optar, tenemos que pasar la propuesta al colectivo editor, que son unas 50, 60 personas, y tenemos que debatir esa propuesta. Eso implica mucho tiempo de tu persona, más allá, o sea, come mucho tiempo. O sea, yo parte de mi vida la dedico al salto, gran parte de mi vida la dedico al salto. Tenemos asambleas periódicas, tenemos 2 plenarios al año. El fin de pasado, por ejemplo, nos lo pasamos encerrados en un plenario, pensando, analizando nuestras cuentas y pensando posibles líneas de financiación futuras. En nuestro caso, sí estamos teniendo créditos, pero siempre desde las finanzas éticas, y estamos más o menos acabando con esos créditos, y para dar el salto al salto necesitamos que, creo que fueron 5 de nuestras compañeras capitalizaran el paro y entregaran ese dinero para que pudiera arrancar el salto. O sea, yo creo que es un trabajo que come mucho tiempo, que te lo llevas a casa, que no te lo quitas, porque es una responsabilidad, porque al mismo tiempo eres trabajadora y al mismo tiempo eres propietaria, lo mires por cómo lo mires. Hace poco nos decían además que si, por ejemplo, la empresa quiebra, nosotras como cooperativistas no vamos a tener derecho al paro. Entonces, o sea, implica muchos riesgos. No voy a venir aquí a contar el cuento de todo es bonito y todo es maravilloso y vamos a crear todos medios cooperativos. Implica muchos riesgos. Yo sí que aconsejo a las personas interesadas en montar una cooperativa que se convierta en un medio, que se informen bien de los tipos de cooperativas que hay, de las maneras en las que se puede facturar. Esto lo tenéis que tener muy claro, porque luego vienen sorpresas y nos vamos enterando por el camino un poco de ellas. Pero sí creo que es un camino muy esperanzador, y que creemos que va a servir como know-how y como ejemplo para que crezcan otros proyectos similares. O sea, nosotras estamos muy abiertas siempre a explicar todo, somos transparentes, nuestras cuentas están en la web, y en un futuro lo que nos gustaría es compartir este aprendizaje. Monitorizar a otras gentes que se atrevan a montar cooperativas informativas,
hacer piña para un poco huir de la dinámica, ¿no?, en la que estamos, en la cual los medios de comunicación están en manos de dos grandes multinacionales y de ahí nos salimos. Entonces, bueno, pues os animo desde aquí. Os veo con ganas, hay caras. Ha salido un par de veces una palabra que creo que a veces asociamos a lo laboral, que tiene que ver con la profesionalización, ¿no? Y creo que es un debate que es muy interesante poder abrir aquí, precisamente en una facultad de periodismo, ¿no? Yo vengo a moderar una mesa sobre otros modos de hacer periodismo y yo no soy periodista. Lo que pasa es que llevo 6 años participando en un medio de comunicación, pero no soy periodista de carrera, ¿no? No soy periodista titulada. Entonces, a mí me surgía, por ejemplo, eso que decían antes del síndrome de la impostora cuando me avisaron y yo dije, ¡ay, mi madre! Y eso que vengo desde lo colectivo y, ¿no?, y nos creemos las cosas, pero aún así es como, ¿qué hago yo aquí presentando esta mesa, ¿no? Y fueron las compañeras las que me dijeron, pero vamos a ver, no participas en un medio de comunicación. Pero claro, al final hay todo un mundo de la idea de profesionalización que implica que muchas veces, incluso aunque creemos otredades en los medios y creemos medios independientes y nos creamos eso de que tenemos que generar estructuras alternativas al poder, seguimos dándole ¿no?, como una idea de profesionalidad que a veces la relacionamos con lo salarial, pero muchas veces no, sino con la parte más académica, ¿no?, o más de título, que tiene que ver con quién tiene derecho a informar, quién tiene derecho a dar información, quién tiene derecho a hablar en un medio de comunicación, ¿no? No como, me gustó mucho lo que comentabas antes, de la diferencia entre experta y testimonio, no solamente ahí, sino también en quién puede dar la noticia, ¿no? Y qué voces pueden salir, hablo de voces porque nosotros somos una radio, pero bueno, qué voces pueden salir en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, me interesa saber qué piensan ustedes de ese debate, de la profesionalización, desprofesionalización, que por lo menos nosotras, que ya son como casi 20 años de funcionar, cuando mencionábamos esto en una facultad de periodismo hace pues esos 20 años o 15 años, nos miraban como si se nos hubiera ido el baifo completamente, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Bueno, en el salto hemos llegado a la conclusión que es necesaria la profesionalización, porque los ritmos de las personas no iniciadas en el periodismo, digámoslo así, son diferentes y porque tienen que tener un mínimo de coherencia a todos los contenidos que se emiten en un medio. Entonces, siempre tiene que haber alguien que emita esa coherencia. O sea, se me están viniendo a la cabeza muchos ejemplos. Nosotros tenemos una parte del salto que no está salarizada, que es militancia pura y dura, que un día de repente dice que hay que abrir la web con una opinión. Entonces, tú te tienes que sentar y te tienes que decir, mira, no. Es que una web no puede abrir con una opinión, es que una web, tenemos una web informativa y tiene que abrir con un reportaje o con una pieza de última hora porque es una web informativa, no es un blog. Así que pues, te tienes que sentar, tienes que explicar. A mí personalmente me gusta que exista ese filtro de la profesionalidad para también frenar muchos riesgos que hay. Por ejemplo, si tú escribes un reportaje sobre un tema comprometido y no has llamado a las fuentes para contrastar, te puede llegar una demanda y te tumban el medio. O sea, este tipo de cosas que a lo mejor por pura militancia no las haces porque dices, venga, quiero escribir sobre esto, me quema mucho este tema, voy a sacarlo. Y no has llamado a la parte contraria, pues te pueden cerrar el chiringuito. Entonces, sí, yo entiendo que hay mucha gente con muchas ganas y yo creo que todo el mundo puede llegar a ser un buen periodista si se pone, pero sí me parece que hay que tomarse el medio de comunicación desde una faceta profesional, también para que te tomen en serio, porque ya de por sí nosotras somos un grupo de personas que de ojos hacia... O sea, la sociedad nos puede ver como perroflautas, ¿no? Como 4 amigos que se juntan para hacer un medio. Entonces, pues para que te tomen en serio tienes que demostrar profesionalidad. Esto tiene un precio, ¿no? Como ya hemos estado hablando. Pero bueno, yo creo que es necesario y además yo creo que por algo existe esta profesión. No sé. Que esto es comprometido, que yo sé que hay gente que me puede decir, oye, no, pero no sé, yo lo veo así. Yo estoy de acuerdo. Yo rápidamente estoy de acuerdo. Además, como Afrocolectiva directamente, como os digo, no es un medio de comunicación al uso, no hay mayoría de periodistas. Entonces, en el equipo de redacción lo pasamos a veces un poquito mal, porque el equipo de redacción realmente, de revisión de los textos, ¿no? Porque también cuando tú haces un carrusel o un reel para Instagram o para TikTok,
eso lleva un guión detrás que también necesitaría idealmente una revisión ortográfica y gramatical para que tuviera coherencia y etc. ¿Qué pasa? Que yo me veo mano a mano con una que ha estudiado filosofía, que bueno, también tiene dominio de, no es periodismo, pero también tiene dominio, no ese dominio de las letras. Y claro, hay veces que nos llegan cosas que ya no es que una coma no esté puesta donde tiene que estar, sino, o que no se abra, porque tampoco abrimos portada como un... ¿sabes? No tenemos ese tipo de tal, pero sí, por ejemplo, el lenguaje inclusivo dentro de la forma colectiva es algo muy importante, ¿no? Es algo que queremos poner delante de todo. No hace falta que todos los artículos que escribas acabe todo en E, porque entendemos que es incluso difícil de leer y de consumir, ¿no? Pero hay alternativas. Alternativas que si tú tienes los estudios pertinentes, sabes utilizar, ¿no? Como tirar de personas, como cambiar, reformular el párrafo, cosas que son difíciles de hacer si no estás en la dinámica, no estás iniciada en el periodismo, como ha dicho, ¿no? Entonces, sí, nos vemos muy ralentizadas muchas veces por la falta de esa profesionalización. Creemos que también hay que darle importancia a las historias en general, por las personas de las que hablamos, ¿no? Las personas oprimidas, ¿no? De las que hablamos en Afrocolectiva, pero creo que eso siempre tiene que pasar, al final tiene que haber un último filtro que esté profesionalizado, ¿no? Y que sepa, porque ya no es lo que quieres contar, sino quién lo va a leer y cómo le va a llegar. Entonces eso creo que es tarea de los periodistas. A ver, no sé, yo creo que por una parte está el que todos somos comunicadores, ¿no? Comunicadoras, pero no, o sea, como distinguir periodismo de comunicación, ¿no? Entonces, pues, ¿quién puede ser sujeta de comunicación? Pues ahí todos, y que eso se democratice, pues está guay, y es una de las cosas buenas que han traído las redes sociales, ¿no? Por otra parte, con todo esto del intrusismo y tal, no sé, o sea, creo que el periodismo es un oficio que se puede aprender en la universidad o en otros lugares. O sea, hay un montón de compañeros, compañeros súper potentes que no han estudiado la carrera de periodismo sino otras, y que están haciendo reporterismo, son corresponsales en zonas de conflicto o lo que sea, ¿no? Entonces, si Gabriela Wiener no hubiera estudiado en la universidad periodismo, ¿sería menos brillante? O sea, pues no lo creo. Igual habría llegado por otros caminos, de la misma forma que yo no tengo estudios de posgrado de género, por ejemplo, y creo que un poquito sé de estudios feministas y tal, ¿no? Y lo que sí, profesionalización, o sea, para mí una preocupación, que antes Ana Pacheco ha dicho que hay que sindicarse, yo no estoy sindicada, y sí que hago la autocrítica, creo que además, y en esto las redes sociales han tenido un papel también, creo, pernicioso, como que las periodistas en parte nos sentimos como más cerca a veces de lo intelectual, ¿no? Y que del obrero, ¿no? O sea, el ser obreras de la palabra, ¿no? Yo creo que eso sí que ha sido un problema, y pues que va peor, ¿no? Con toda esta destrucción de empleo, pues que de repente es mucho más difícil. Claro, en nuestros medios pequeños, un melonaco que se ha planteado en Picara es, de repente, si una compañera de la redacción en Picara pues siente que se le ha hecho mobbing. ¿Eso cómo lo denuncia? O sea, es como, no, o sea, no hay unas garantías sindicales, ¿no? O sea, no hay, ¿cómo se llama? O sea, no hay enlace sindical, no hay un espacio, o sea... Y bueno, cuando lo hemos intentado es que no funciona. O sea, de repente las jefas, entre comillas, aunque sea un espacio horizontal, se apoyan en el colectivo editor, que es como la asamblea más amplia, pero entonces la trabajadora, ¿quién la escucha? O sea, que pasan cosas complicadas, y entonces que tampoco podemos romantizar los pequeños medios, porque según para qué cosas, derechos de las trabajadoras, pues bueno, pues yo creo que como madre me ha sido más fácil ser madre en Picara que si hubiera sido madre en El País, o no, o igual me cuesta más, imagínate, o sea, en mi caso sí, pero igual me cuesta más denunciar al medio porque no ha respetado mis derechos de lactancia, pues porque tira de mi entusiasmo, yo qué sé, que si estoy en un gran medio que puedo ir al sindicato y tal, ¿no? Entonces... Bueno, y decía lo de las redes sociales porque creo que bueno, pues que el carácter de obrera se ha perdido cada vez más, y con todos estos personalismos, ¿no? De que ahora cada quien es su marca y te tienes que vender como, ¿no? Como que de repente eres influencer más que redactora, ¿no? O sea, yo no me nombro ya como redactora. Yo antes era redactora del País, por ejemplo, y ahora soy como comunicadora, y eso creo que pierde la parte colectiva de gremio, ¿no? Entonces, bueno, eso en parte creo que es preocupante también. No sé. Algo que a nosotras también nos ha pasado es el tema, pues eso de que no tienes un comité de empresa. Eso, no me salía la palabra. Eres cooperativista, eres empresaria, al mismo tiempo eres trabajadora, y no tienes a nadie que te defienda, porque, bueno, en nosotras nos hemos llegado a plantear, oye, ¿tiene sentido hacer un comité de empresa?
¿tiene sentido hacer eso aquí? ¿No? Porque se supone que entre nosotras debería haber cuidados, ¿no? Porque estamos todas al mismo nivel y se supone que eso no debería tener cabida. Pero claro, siempre te viene alguien y te dice, ganamos una mierda, igual es necesario tener un comité de empresa, ¿sabes? Que siempre ajuste, o sea, que tire la caña para que estas situaciones mejoren. Pero claro, luego te viene a la cabeza y dices, pues a ver, si es que nadie se está lucrando de esto. O sea, realmente nadie está ganando más que nadie. Entonces, ese comité de empresa, ¿qué funciones tendría? ¿A quién debería de presionar? ¿A qué patronal? Si es que no existe, somos nosotras mismas. Entonces, es muy difícil salir de esa rueda. Y luego los casos de acoso, incluso casos más difíciles todavía, que nos han llegado, como denuncias de acoso de colaboradores externos, gente que te dice, oye, esta persona ha tenido tal problema en tal sitio, censurarle, o a ver cómo le tratáis, o a ver, eso es súper difícil. Estamos intentando elaborar un protocolo de acoso para que contemple muchos tipos de estas situaciones que se dan y nos está costando mucho porque es muy complicado, no tenemos una estructura jerárquica, todo se tiene que hablar, todo se tiene que estudiar y no queremos hacer juicios paralelos, entonces es súper complicado. Estos son melones ahí que, como el libro de Yune, hay que abrirlos. Sí, ahí, perdón, un pequeño apunte. Claro, cuando hablamos, como esta mesa al final estamos hablando muy de nuestros medios en general, que aparte, o sea, en los medios no los construyen solo periodistas, ¿no? Entonces también conversaciones que hemos tenido entre nosotras, pues como que siendo horizontales, ¿quién tiene más capacidad de persuadir a la toma de decisiones? ¿Las periodistas con toda nuestra capacidad oratoria o las administrativas, por ejemplo, ¿no? ¿Quién tiene más visibilidad? O sea, cuando me dicen, bueno, y si tú te has ido, Andrea se está yendo, ¿quién queda en pícara? Claro, porque, o sea, ¿quiénes somos visibles? ¿Qué privilegio hay ahí? Luego también las ilustradoras, por ejemplo. Bueno, las fotógrafas ni las menciono porque pícara, la verdad es que, bueno, por cosas internas que han ido pasando, pues se ha destacado más o ha cuidado más la ilustración que la fotografía, pero pasan cosas, pues no sé, somos más exquisitas con los textos, que, pues por ejemplo, una ilustración que hizo una compañera en el 2011, la seguimos sobando todo el rato y no le pagamos más por ese uso añadido, o hacemos merchandising y tardamos 3 años en pensar, joder, pues igual una parte de lo ganado hay que dárselo a ella, ¿no? O pues eso, pues las jerarquías, ¿no? Yo tengo libertad en cuanto a enfoque de mi reportaje, pero luego la ilustradora tiene que ilustrar algo coherente con mi visión. ¿Y qué pasa si no está de acuerdo con mi visión, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es interesante incluir en estos debates a las profesionales de los medios que no tienen el rol de periodistas, sino otros que hay también, ¿no? Vale, para ir cerrando y poder abrir una ronda ya con el público, así como titular, antes decías, ¿no?, que ahora mismo somos más necesarias que nunca lo que son los medios de comunicación alternativos o esas otras maneras de hacer periodismo. Entonces, ¿por qué somos necesarias y cuál es nuestro futuro, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Así como pregunta simple para rápido. Necesarias, ahora mismo yo siempre digo, en el Salto como que trabajamos en 2 velocidades. Por un lado, sacamos información de última hora siempre que podemos y hasta donde podemos, porque no somos el país y no tenemos los medios que puede tener Público, por ejemplo. Entonces, hasta donde podemos sacamos noticias de última hora, pero por otro lado llevamos otro ritmo que nos permite contextualizar mejor lo que está pasando. Hacemos muchos reportajes, intentamos hacer memoria histórica, no solo con memoria histórica a la que estáis pensando, que se os viene ahora mismo a la cabeza, ¿no? Hacemos memoria histórica sobre lo que está pasando ahora mismo en Palestina, por ejemplo. Nos gusta tener reportajes contextualizados para que la gente no piense que lo que está pasando ahora empezó el 7 de octubre, que lo que está pasando ahora empezó en los años 40 con un país que ocupó ilegalmente otro. Entonces, pues eso yo creo que nosotras tenemos un campo por explorar, ¿no? Porque nos podemos permitir parar un poco y ofrecer esa información de contexto que creo que es muy necesaria en los tiempos que corren, en los que se mueve todo por las redes sociales tan rápido que no te da tiempo ni a respirar, ni a contextualizar, ni a entender muy bien. Y también un poco para contribuir a cambiar el relato. Ayer escuchaba a Manu Levy decir una cosa que me pareció bastante interesante, y es que ahora el lenguaje que se está usando en este genocidio, no quiero hablar de guerra porque no es una guerra,
se están utilizando muchas palabras mal utilizadas. Se hablaba de evacuación, por ejemplo. Cuando Israel obligó a los habitantes del norte de Gaza a irse hacia el sur de Gaza, los medios abrían con evacuación. Israel manda la evacuación de los palestinos. Y es que no es una evacuación, es que es un castigo. O sea, utilizamos esa palabra como si fuera neutra o como muy cargada de humanitarismo, ¿no? Pero es que en realidad no estamos siendo justos. Cuando estamos obligando a 1 millón de personas que se vayan a vivir donde ya hay otro 1 millón de personas en una franja de 6 kilómetros de ancho, no estamos haciendo una evacuación, estamos castigando a la población, estamos obligando a que la población se desplace. Pues ese tipo de cosas, ese tipo de lenguaje que ahora tenemos que cuidar más que nunca, creo que en un medio como el nuestro nos lo podemos permitir, y nos podemos permitir no ir a la carrera, ni soltar lo primero que nos entra, ni lo primero que nos llega, sino pues un poco, pues eso, bajar el ritmo y hacer un periodismo slow, que además yo creo que el periodismo feminista esa es una de las claves, ¿no? Es un periodismo para reflexionar y es un periodismo que nos permite darle muchas vueltas a las cosas y proponer enfoques alternativos. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que a veces la inmediatez nos ciega y las nuevas tecnologías nos arrastran. Y de repente nos hemos visto haciendo vídeos de 1 minuto, que bueno, que yo soy la primera que hago vídeos de 1 minuto, vale, venga, yo me presto. Pero luego los veo y hay veces que no me gustan, porque digo, es que no estoy contextualizando, es que en 1 minuto estoy dando datos y estoy soltando titulares, pero no estoy siendo útil, porque necesito explayarme y necesito contextualizar lo que estoy diciendo. Vale, sí, a lo mejor se ve muchísimo más que un reportaje que has estado 1 semana preparando. Posiblemente tenga muchísimo más alcance, pero no creo que tenga la misma utilidad. Entonces, pues por favor, que no nos olvidemos de eso, del contexto, de lo importante de nuestra profesión desde el lado de lo reposado. Y ya está. Bueno, yo rápidamente creo... la pregunta era que por qué son necesarios nuestros medios y que hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que medios, por ejemplo, como El Salto, son súper importantes. Desde Afrocolectiva hay muchísimas veces que no tenemos el tiempo porque no tenemos la infraestructura de hacer nosotras mismas la información, de escribir la información, y El Salto es uno de los medios a los que recurrimos directamente, o sea, es de los primeros, top 3, de los que buscamos a ver si han hablado ya, y lo replicamos, que es mucho más fácil. Y luego creo que es necesario por eso, porque es siempre muy analítico, muy contextual, ¿no? No es como en El País, en estos que te ponen directamente última hora de y te van poniendo en la misma entrada todas las noticias que han hecho, porque es que el volumen de información y la inmediatez, ¿no?, de cómo ocurren las cosas, sobre todo a nivel política, ¿no?, cuando de repente, cuando las elecciones, ¿no? O sea, es que es imposible seguirlo. Y creo que es muy necesario por eso. Y luego Pícara también es muy necesario, porque voy a hablar primero de vosotras, porque es que lo mío tampoco es, no sé cómo explicar, o sea, sí que es un medio, pero no es... Pero no es un medio. No te minusvalores. O sea, o sea, sí que es un medio de comunicación, pero también, como decimos en la web, es un medio de deconstrucción, más que de comunicación. O sea, sí comunicamos, pero nuestro principal objetivo es que la gente se construya, ¿no? No es tanto actualidad, que la tenemos que cubrir por eso soy porque necesaria. sí. Claro, la tenemos que cubrir porque sí, pero también creo que es importante apoyarse en alrededor, ¿no? Pícara también es muy necesario porque ha estado dando desde un primer momento, que antes hablaba con ella, está remunerando las colaboraciones, cosa que ha sacado de su dinero el bolsillo para hacerlo, ¿no? Entonces es como esa forma de cambiar las cosas, ¿no? Cuando sales de la carrera tú haces unas prácticas que da gracias si te pagan y da gracias si te publican tus propias palabras, ¿no? Entonces es como una esperanza, ¿no? Un nuevo camino por el que desviarse que tiene sentido, ¿no? Y que al final, como veis, va avanzando. O sea, yo lo tengo como idealizado también, porque entiendo que Afrocolectiva, si va todo bien, seguirá ese camino, ¿no? Y os llamaré para que me contéis todo esto de la cooperativa y tal y cual, y me asesoréis. Pero claro, ¿no? Yo creo que todo eso es necesario también Afrocolectiva por eso, porque vamos hacia allá, ¿no? Vamos hacia otras narrativas, vamos hacia otro tipo de más inclusión, ¿no? Ya no solo incluir las historias de personas afro, personas no binarias y sus experiencias, sino también inclusión visual. No solo utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no?, sino utilizar una tipografía que para las personas con algún problema, algún tipo de discapacidad visual, sea legible, ¿no? O sea, vamos avanzando hacia realmente que las personas que tienen esas experiencias cuenten
lo que les pasa si no pueden que otras personas también lo cuenten en esa otra edad, ¿no? Y a que lo cuenten de una manera distinta, ¿no? Que realmente incluya y tenga en cuenta que vamos a consumir las otredades ese tipo de información, ¿no? Vale, bueno, yo creo que Afrocolectiva es muy importante porque, porque venimos de una cultura periodística basada en que nosotras periodistas ¿no? que encajamos con las normas sociales hablamos de las otras, ¿no? Entonces romper con eso, que en Picara lo intentamos, pero en vuestro caso es vuestra razón de ser de una forma más evidente. Y he perdido el hilo. Ah, sí, lo de la agenda setting también, ¿no? O sea, que creo que, pues, que medios como El Salto, Afrocolectiva o Picara pues están hablando, pues bueno, ahora toca hablar de Palestina, pero no dejamos hablar de otros conflictos de los que no se habla, ¿no? Pues yo me entero de lo que pasa en Senegal porque, entre otras cosas, porque me lo cuentan en Afrocolectiva en Instagram, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, el otro día nos cayó... Bueno, no, joder, es que tengo un problema porque yo venía un poco más como individua, pero como he sido coordinadora de Picara 10 años y la conversación se ha ido muy a los medios y ahora me siento un poco rara porque ya no estoy en la coordinación de Picara como para hablar en nombre de Picara, ¿no? Pero el otro día, bueno, hubo una crítica como que alguien lamentaba como el silencio de Picara hacia el genocidio en Palestina, ¿no? Entonces, bueno, a mí me salió un resorte de editora de decir, claro, ¿sabes lo que pasa? Que de esto hablábamos hace 10 años, hablábamos hace 7 años, hablábamos hace 5 años, hay compañeras que han estado 2 veces, o sea, han participado en 2 viajes periodísticos a Palestina, ¿no? Entonces, es verdad pues que es un medio que los ritmos son los que son, que solo hace una actualización semanal, entonces puede ser que en la primera actualización no haya habido nada, pero en esta última ha habido 2 temas, por ejemplo, ¿no? Y ahí quería enlazar rápidamente con, no nos ha dado tiempo a hablar ni de las redes sociales ni de la relación con los movimientos sociales, que estaba en el guión, pero enlazando con esto os quería animar a que entréis a los medios, vosotras, vosotres, ¿sabes? Porque si consumís solo de nuestros medios, lo que os llega por las redes sociales es que está mediatizado por el algoritmo, ¿no? Entonces, pues igual pensáis que no estamos hablando de Palestina, sino de Bad Bunny, porque os va a llegar antes mi artículo de Bad Bunny que la superentrevista que ha hecho María Ángeles Fernández a gente que está ahí poniendo el cuerpo en Palestina, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso, pues para terminar, que sí que nos preguntamos, pues en estos tiempos de que el feminismo está de moda, que ya no tenemos por qué ser plataforma para que gente tenga un espacio comunicativo porque la gente se lo construye sola y tal, ¿cuál es el sentido de un medio como Picara, ¿no? Y creo que, bueno, que en nuestros casos también eso, la cercanía, que no... Claro, pues un Frida, ¿no? Que son el mal, por lo visto, ¿no? No sé si sabéis. Claro, pues lo ves desde fuera y mola muchísimo y está como abriendo brecha con los temas, pues tanto como nuestros medios. Pero luego, ¿quién está ahí detrás? ¿Quién lo financia? ¿Qué prácticas hay laborales ahí dentro? ¿Y qué relación hay con los movimientos de base, ¿no? Entonces, nosotras sí que nos sentimos pues que caminamos junto a los movimientos sociales y que eso quiero pensar que se nota en algo, no lo sé, ¿no? Y eso sería. Muchas gracias. No sé si las compañeras están ya preparadas para abrir el turno de preguntas. Sí, no veo. Sí, perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar? Por ahí. Por ahí. Ella. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va relacionada sobre los contextos. Hay que trabajar en los porqués, pero mi reflexión era cómo trabajar con la dualidad de enfocar los porqués, pero a la par trabajar con una generación donde cada vez llama más la inmediatez, más los minutos de los TikToks de 3, 10 segundos. ¿Cómo se trabaja, ¿no? de esa manera? ¿Qué herramientas tienen? O si hay herramientas para ello. ¿Contestamos o...? ¿Vamos acumulando o contestamos? Sí, si ahora mismo no hay más preguntas, podemos ir respondiendo a esta y después seguimos. En el caso de Afrocolectiva tenemos como, no les hemos puesto nombres, pero en mi cabeza hay como distintos tipos de espectador, ¿no? Distintos tipos de seguidor, espectador, de gente que consume nuestro contenido, ¿no? Normalmente, mira, por ejemplo, hicimos un carrusel hace poco sobre el apartheid de Israel.
Hicimos un modo carrusel. Toda esta información se acaba de traducida de Let's Talk Palestine, que también es una cuenta que deberíais seguir muy guay. Lo que pasa es que está en inglés. Entonces, queremos hacer esa información para llegarla al público hispanohablante, ¿no? Hicimos un carrusel. Luego, de ese carrusel, hicimos un reel que duraba incluso más y estamos en proceso de hacer el texto para la revista, ¿no? O sea, al final tenemos 3 tipos de personas. La que, bueno, le pasa, ve el carrusel, mira qué bien, me gusta esta slide, la comparto y pongo qué importante esto porque, bueno, toca ahora y lo voy a compartir. Está el que se ve el reel porque, pues mira, le gusta ver a los ojitos estos flotantes y la boca y los chistes que mete nuestra compañera Carolina de vez en cuando. Y otra persona a la que le gusta simplemente leer. Entonces yo diferenciaría los formatos de contenido y los canales según los públicos y las formas de consumir información, porque ahora hay tantas que sí, que como no lo targetices, pierdes. Si haces solo una pieza de contenido, va a llegar a quien quiera consumirla solo. Yo cuestionaría un poco, o sea, a veces como que decimos como verdades que en realidad, o sea, como que la gente solo quiere cosas rápidas y efímeras, no sé, pues por ejemplo estamos en un momento de eclosión de los podcasts, ¿no? O sea, de repente la gente escucha un podcast pues de 50 minutos mientras friega los cacharros. Iba a decir plancha, pero ya no planchamos, ¿no? Las nuevas generaciones. Y no sé, o sea, creo que también en el periodismo está siendo un buen momento que tiene también que ver con nuestra precariedad, por otro lado, pero casi todas las periodistas hemos sacado un libro, ¿no? O sea, es como de repente, pues ahí yo antes he recomendado el de Mer Gómez, se me ocurre el de Rubén Serrano, ¿no? Sobre LGTBI-fobia, el de No estamos tan bien, no sé, o sea, como, pues que es otro formato que de lecturas en profundidad, ¿no? Y yo la verdad es que consumo un montón reels y infografías de Instagram, pero sigo siendo defensora del papel y creo que además los medios se sostienen por el papel, en realidad. O sea, Argia, que es donde yo colaboro, aparte de Pícara, fundamentalmente, es una revista semanal en papel y vive de eso. Pícara, el anuario, es lo que nos ha permitido pues, hacer campañas de crowdfunding que han sostenido, es lo que da ingresos. Y ahora sacamos las mini Pícaras, que es un formato que a mí me encanta, como de bolsillo, que son más monográficas. Y, joder, pues ahora vamos el siguiente es de antirracismo, que todas las firmas, le señalo a Ana, no porque sea afro, sino porque es una de las firmas que va a participar en este monográfico. Todas las personas que firman son racializadas. Entonces yo desmontaría un poco, o sea, creo que la gente sigue, no sé si leyendo o si lo compran como fetiche, pero la sensación es que en nuestros medios los formatos que son en profundidad pues también funcionan. Y por último, con esta idea de Martu de salirnos del Corte Inglés, a veces es difícil mapear qué es lo que pasa con nuestros textos fuera de las redes sociales, ¿no? O sea, es como más fácil saber cuántos likes o cuántos retweets ha tenido un texto, pero a mí algo que me emociona mucho es cuando un artículo, por ejemplo, mis columnas en Argia o en Pícara, bueno, no, en Argia sobre todo, en euskera, se utilizan incluso en exámenes de euskera, ¿no? O sea, como se utilizan en las academias de estudiar euskera y te toca hacer un examen de leer mi artículo sobre anarquía relacional y sobre eso tienes que hacer un speech en euskera, ¿no? Entonces, como intentar, porque hoy somos víctimas, ¿no? O sea, estamos atrapadas en la tiranía de las redes sociales, pasan otras cosas. La gente se sigue fotocopiando nuestros artículos y trabajándolos en asambleas, en institutos, en escuelas de euskera y tal, ¿no? Sí, yo en la misma línea. Nosotras podemos publicar un artículo y que dé el pelotazo y que se haga súper viral, pero ganar 2 socias. Y, sin embargo, realmente quien sostiene el salto son las socias que son mayoritariamente las que están suscritas al papel. Y tenemos mayoría abrumadora de suscriptoras al papel. O sea, realmente nosotras seguimos viviendo el papel. Tenemos una revista, antes era mensual, ahora es quincenal, y la gente sigue leyendo el papel. Es cierto que es un público muy determinado y es nuestro público objetivo porque es así, pero yo no descarto que el papel siga siendo la fuente de la que vemos muchos medios porque es así. Nosotras siempre lo decimos, cuando un artículo ha tenido mucho impacto en las redes sociales, no sabemos si ese impacto ha sido transformador o simplemente que lo ha cogido un troll y lo ha empezado a menear y a desmenuzar y al final nos llueven críticas y hostias y eso no se traduce en ampliar nuestro target ni en ganar más suscriptoras.
Sin embargo, cuando haces un buen reportaje que ha leído poca gente, pero que recibes por correo 10, 15, además esta gente suele escribir por correo, ¿no? Porque utilizan 10, 15 comentarios diciendo qué bueno este reportaje, nos ha gustado, pese a lo mejor ha tenido 1000 visitas, pues nos sentimos muchísimo más orgullosas y creemos que hemos hecho un trabajo más acorde, ¿no? con nuestro sentido, ¿no? ¿Alguien más quiere? ¿Por allí hay otra pregunta? Aquí para el streaming hay varias preguntas, ¿vale? Se las leo seguidas y ya las vamos respondiendo. Por un lado, preguntan, más allá de los motivos económicos, ¿cuáles son los principales retos a la hora de crear otro tipo de periodismo? También preguntan, en el caso del Salto, ¿cómo se gestiona cualquier conflicto con los pocos anunciantes que tienen en caso de que lo haya habido? ¿Y cuáles son...? Perdón, ¿puedes No se volver a entiende leer? muy bien. Pone, en el caso del Salto, ¿cómo se gestiona cualquier conflicto con los pocos anunciantes que tienen en el caso de que haya habido? ¿Y cuáles son las principales ventajas y desventajas de una cooperativa para un medio de comunicación? Gracias. Podemos, a lo mejor, que la compañera que quería hacer la pregunta la haga ya y respondemos un poquito a todas y cerramos, ¿les parece? Vale, ahora, que realmente lo mío no es tanto una pregunta, sino una reflexión, que en el uso de otros modos de hacer periodismo, creo que es muy importante el mensaje que llegue a todos los públicos, porque muchas veces utilizamos demasiados tecnicismos o demasiados temas que no pueden ser entendibles por todo el mundo, porque realmente nosotros estudiamos y sabemos más o menos todo este estilo de activismo y sabemos de los temas que están hablados. Entonces, eso es decir que es muy importante poder llegar a todos los públicos y hacer un mensaje que realmente sea entendible y que haga pie o que haya una gran, ¿cómo decirlo?, que dé importancia a todos los públicos y que llegue y que realmente de ahí se cree una forma de poder mejorar todo o que el activismo que se haga sea entendible eso y que haga un plan que todo el mundo pueda y que el activismo sirva para algo y que podamos conseguir el objetivo que es mejorar al final la sociedad y una comunidad igualitaria y con equidad. Gracias. Les recuerdo, si les parece, las preguntas que había, que tienen que ver con a qué retos nos enfrentamos más allá de los económicos, ¿no?, a la hora de generar esta otra manera de hacer comunicación, cómo se gestionan en el Salto los conflictos con el tema de las pocas anunciantes y bueno, que el tema de que, ¿no?, que el lenguaje que utilizamos y las formas que utilizamos lleguen a todo el mundo. Vale. A ver, los retos me cuesta contestar porque creo que todo el rato hemos estado hablando de retos más allá del económico. No se me ocurre ninguno que no haya nombrado hasta ahora, más que pues eso, resituarnos en este nuevo panorama, pues con las redes, con el que ya hay un montón de gente diciendo cosas que hasta hace unos años igual solo decían... Bueno, no sé, que sí, eso igual no contesto. Lo de la cooperativa, claro, frente a empresas pues como una SL o tal, pues entiendo que la ventaja es la horizontalidad y que las trabajadoras somos las propietarias de la empresa. Y frente a la asociación, que es de donde veníamos tanto Diagonal como Pícara, pues bueno, creo que lo sentimos como una forma de profesionalización. Claro, por ejemplo, en una asociación la estructura es jerárquica, ¿no? Es presidenta, secretaria, tesorera, tal, como que hay una estructura que no se corresponde con la estructura que tenemos nosotras. Entonces, como que haya una coherencia, ¿no?, entre lo que pone los estatutos y lo que tú eres y cómo te organizas por dentro, ¿no? Por ejemplo, la presidenta de una asociación no puede estar asalariada, con lo cual siempre tienes que hacer cosas como que la presidenta sea, pues bueno, tu amiga o la colaboradora satélite, en vez de... Entonces no se corresponde, ¿no? Y la desventaja de una cooperativa, no sé si luego Sara quiera añadir alguna más, es que, por ejemplo, nosotras hemos tardado en Pícara bastante en dar el salto a cooperativa porque el control fiscal, claro, con esto no quiero decir que antes...
evadiéramos impuestos, sino que, claro, como éramos pequeñas y la compañera administrativa hacía lo que podía, pero venía de años en los que Andrea y yo pensábamos que llevar la contabilidad era apuntar en un Excel los ingresos y los gastos, pues a ver, pues había cosas muy mal hechas. Entonces, no, o sea, ¿no? Decías tú de informarse bien y creo que sí, que realmente es un salto y que igual primero se puede, o sea, si sois un medio comunitario pequeñito, la asociación es una estructura menos exigente, ¿no? Y luego, respecto al lenguaje accesible, pues sí, es algo que le hemos dado bastantes vueltas. Claro, según quien lo vea, ¿no? Porque por una parte, por ejemplo, en Pícara nos ha llegado como mucho feedback de qué maravilla, qué frescura, porque abordáis cosas de la academia, pero en un lenguaje que entiendo, y otra gente que es, no entiendo un carajo de lo que... O sea, tengo amigas que no os leo porque sois unas plastas, no entiendo nada... Y luego, además, con la dificultad de que, claro, pues que hay distintos niveles, que tú entras en un medio como Pícara y pues tienes un ensayo de Yuderquis Espinosa, pues que es un texto muy académico y exigente, y por otra parte, pues textos divulgativos más ligeritos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para no desanimar a la gente que no tiene capacidad o energía o ganas para descifrar? Hay una feminista en Euskal Herria, Teresa Maldonado, que tiene un libro titulado Hablemos claro, y me parece muy interesante porque critica, ¿no? Como que en los activismos se tiende a un lenguaje demasiado críptico y ella diferencia, bueno, discursos que son como muy, a ver si me explico, no me acuerdo las palabras, o sea, una cosa es que hay ideas complejas, que es difícil decirlas sencillas, o no, o sea, ¿por qué se nos exige a nosotras rebajar la complejidad? Y, ¿no? O sea, quiero decir, también es lícito que hagamos, yo qué sé, filosofía con un nivel discursivo muy, muy pro, ¿no? Y otra cosa es que parezca que tenemos que hablar muy enrevesado, pues para no sé, como legitimación. Entonces, me parece un temazo. En Pícara sí que hemos intentado hacer cosas, por ejemplo, trabajamos con la Asociación Lectura Fácil y hay versiones de nuestros textos en lectura fácil, que eso es guay porque también tienen otras vidas esos textos. Y en el caso del euskera, así como curiosidad, que no sé si os interesará, pero yo lo cuento, esto es todavía mayor, porque el euskera no solo es una lengua minorizada que tenga pocas hablantes, sino que incluso el euskera que se ha estandarizado, pues no lo entienden un montón de personas que no se han alfabetizado en euskera, sino que su transmisión ha sido familiar y en el contexto de casa, ¿no? Y pues en la revista Argia siempre también está esa preocupación de qué hacemos, escribir un euskera súper correcto, súper elevado, ¿no? Propio de filóloga vasca, pero entonces igual no me entienden, pues yo qué sé, mi prima que no ha ido a la escuela modelo D, por ejemplo, ¿no? Así que es un temazo y me alegra que lo traigas. Ya. Yo igual, rápidamente, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Respecto a lo de, además de barreras económicas, pues ya hemos comentado, emocionales, temporales, circunstanciales, ¿no? De todo tipo, que yo creo que sí, que hemos comentado un poquito y no vamos a entrar mucho más en ello, pero sí, además de las económicas hay un montón de problemas, no es solo no tener dinero o no recibirlo, sino un montón de otras cosas que inciden en ello. Y luego sobre el lenguaje, no sé cómo lo habían planteado, pero me voy a repetir un poco, pero creo que la clave está en eso, en lo que ha dicho ella, y en el caso de Afrocolectiva tenemos la facilidad de tener distintos tipos de formato de contenido y los vamos readaptando ahí, ¿no? A lo mejor en el reel, que es algo que pasas a tu colega, no le quieres meter ahí una turra increíble, pues entonces lo hacemos un poquito más suelto, pero también depende mucho del tema, ¿no? Como dices tú, hay cosas que no tenemos por qué bajar, aunque odio utilizar eso, sí, o elevar, o sea, que simplemente son así y punto, ¿no? O sea, cuando de repente te preguntan qué es el racismo, pues mira, si tienes una semanita, nos vamos de viaje y te lo voy contando por capas, porque es como algo muy amplio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso. Nada, yo añadiría como reto también, por lo menos en el Salto, ha sido que te tomen en serio. Muchas veces nos recriminan que no tenemos un espacio en la web en el que ponga quién hay detrás del Salto, quién es la directora o el director, quién ejerce como redactor jefe o redactora jefe, que incluso nos han llegado a decir que como no hay nadie detrás, que estamos engañando, que a saber quién está detrás, ¿no? También Soros, ¿no? Como siempre. Y claro, eso cuesta, ¿no? Y en cuanto a la pregunta sobre la publicidad, nosotras tenemos una línea roja que nos costó 2 días de asamblea fijar con respecto a la publicidad, que bueno, se resumen en que no aceptamos publicidad del IBEX, pero también abrimos otros melones como es el tema de la publicidad institucional. Nosotras consideramos que merecemos recibir
publicidad institucional al mismo nivel que lo reciben otros medios que tienen muchísima menos repercusión. Hemos hecho muchos artículos sobre esto. Medios muy pequeños que tienen incluso 20 seguidores en Twitter reciben dinero a mansalva simplemente por ser de la cuerda de la que son y por haber sido creídos a la luz de algún amigo del tesorero del PP de turno, ¿no? Entonces, nosotras creemos que es justo y tiene que haber una ley de medios en este país en el que se establezca un reparto justo de la publicidad institucional, que en estos momentos no sucede. Entonces, nosotras pusimos como línea roja no recibir publicidad institucional o de partidos políticos en campaña electoral. Esa es nuestra línea roja. Pero tras la campaña electoral sí estamos abiertas a recibir publicidad institucional. Pero claro, ¿qué pasa? Que de repente gana Vox en Castilla y León y al día siguiente recibimos una oferta para publicar publicidad institucional sobre la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Entonces, claro, nos quedamos un poco raras, ¿no? Porque es como, vamos a aceptar esto. Si revisamos nuestras líneas rojas, no incumple ninguna, pero estamos aceptando dinero de una comunidad que va a ser gobernada por Vox. Claro, ¿esto cómo se soluciona? Pues se soluciona con una asamblea primero de empleadas, elevando el tema al colectivo editor, otra asamblea en la cual se intentan exponer los pros y los contras, y al final, en todo este tramo, tuvimos suerte porque se debieron de dar cuenta de qué palo íbamos y no nos han vuelto a ofrecer publicidad. Entonces, una decisión menos que nos quitan, pero quiero decir, el tema de la publicidad es un tema en el cual invertimos muchísimo tiempo diseñando o pensando otros escenarios posibles que nos permitan saltarnos estas líneas rojas que tenemos y que ahora además vamos a abrir una línea de intentar flexibilizarnos un poco porque vemos que a veces nos chocamos contra un muro y ahora está muy de moda el brainstorming, perdón, lo he dicho mal, el brainstorming, ¿no? Sí, bueno, no me refiero a eso. Hay una publicidad ligada a marca que hacen artículos camuflados, de publicidad camuflada, como si fuera un artículo, pero en realidad detrás hay una marca. Branding Experience se llama. Branding Experience. Eso está ahora muy de moda. Bueno, pues vamos a usarlo a lo mejor con ONGs. O hay ONGs que quieren contar qué es lo que realizan en un proyecto de cooperación y quieren usar ese formato, pues venga, vamos a aceptarlo. Vamos a flexibilizarnos un poco para poder ampliar ingresos dentro de nuestra línea ética. Pero sí, el tema de la publicidad es el melón que tenemos ahí, que de vez en cuando se abre y sueltan truenos y de vez en cuando hay que cerrarlo sin escuchar esos truenos que hay dentro. Así que sí, es complicado. Pues muchas gracias. Con esto ya vamos a cerrar. Yo creo que hemos abierto un montón de melones hoy y que espero que les haya sido tan interesante como me ha sido a mí. Darles las gracias por estar, por responder. Las seguiremos leyendo. Y nada, muchísimas gracias a todos también por escuchar.